Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado 7 de marzo, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones importantes que trataremos con usted durante toda esta hora, pero hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio con un amigo historiador, David López. ¿Por qué he decidido invitar a David al programa? Porque él es un biógrafo de Pedro Santana. Y lamentablemente en República Dominicana la historia de Pedro Santana ha querido ser borrada. Fue bueno, fue malo, la historia se analiza de manera objetiva. Nadie es bueno ni es malo. Todo hay que buscarle la objetividad, todo hay que buscar lo bueno y lo malo y ponerlo en una balanza. Que Pedro Santana fue bueno, que fue malo. Bueno, yo soy de los que dicen y me han acabado que si hoy nosotros tenemos país, Pedro Santana tuvo mucho que ver con eso. Pero lamentablemente hay personas que no están preparadas para escuchar ese tipo de argumentaciones, ni ese tipo de exposiciones. Hoy hablaremos con David sobre ese particular y sobre el proceso de desvertebramiento social por el que atraviesa la sociedad en materia de cultura y conocer la historia de la República Dominicana. Usted coge un micrófono hoy y le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿quién fue Juan Pablo Duarte? Y muy pocos saben responderte. Pero no te vaya tan lejos. Usted pregunta, ¿quién fue Francisco Alberto Camaño de Ño? Entonces, queremos decir que la juventud está perdida, que la juventud no está en estudio, pero usted aquí no existe un museo, lamentablemente, para exponer la historia reciente de República Dominicana. Y en las escuelas prácticamente eso se ha perdido. David, buenas tardes, hermano. Bienvenido a Los Defensores. Gracias a Valentín Pérez y a todos. Teníamos tiempo en esto. Se dio ya, Pero gracias a se dio. Dios. Así mismo Pero se es. dio. Mira, tal y como dije en la introducción de este espacio, cuando nos hemos encontrado en alguna librería de Santo Domingo, en algún parque, siempre hablamos de estos temas. Y dije, bueno, voy a llevar a David al programa para que hablemos sobre este particular y ver la historia desde una óptica objetiva, desde una óptica distinta. Y quiero iniciar este conversatorio preguntándote, ¿en qué momento de la historia de la República Dominicana entra Pedro Santana como un actor de primera línea? Se produce la independencia de la República en el año 1844. El 27, lamentablemente, no se tiró un tiro, más que el trabucazo de Mella, y se firmó un manifiesto. Pero es a partir del 19 de marzo cuando Pedro Santana comienza a tener visibilidad en la batalla de Asua. Es ahí donde nosotros queremos que tú comiences a ilustrar al pueblo sobre el rol y el papel de Pedro Santana en la guerra de independencia y en la conformación del Estado Dominicano. Bueno, Valentín, el general Pedro Santana, desde que empiezo a darle seguimiento, porque nosotros la historia se basa en fuentes. ¿Cuáles fuentes tiene? Documentos, ya que no existen personas que te puedan de alguna manera u otra detallar eso no se en cartas, en periódicos. Y lo que he podido ver, gracias a un informe que hace el general Charles Herald Ayne, que él viene a esta parte de la República Dominicana a tratar de sofocar, estamos hablando de 1843, para que adentrarme ya a una fecha. Y él lo que hace es venir a sofocar ese foco. Me quiero basar en esa fecha porque ahí es que él detalla en ese informe que él apresa a un tal Mella, no dice rango, por eso es que trato de ver qué posición social tenía Mella. Él dice que deja arrestado a un tal Mella y que Mella le dice que va a destruir su ejército. Ahí demuestra la valentía, el coraje de Mella. Y luego también dice que destaca que había mucha pobreza en el país, extrema, y luego dice que va al Ceibo, donde también arresta a los hermanos Santana. Ya desde ahí nosotros podemos ver ya el sufrimiento, que el mismo Santana lo detalla en cartas, donde fueron demasiadas las humillaciones, y no solo esa humillación, sino que él lo deja bajo arresto a Santana y hace que vaya a casi diario a ser investigado a sus oficinas o a las oficinas de los militares que se encargaban de las investigaciones. Y desde ahí uno empieza a ver ya el sufrimiento de Santana, lo detalla,
porque también iba a ser llevado a Saint-Denis detalla en sus correspondencias que él fue llevado a Haití. Otros dicen que durante el transcurso del camino, ellos logran escapar y escapar a los haitianos, que era que lo iban a llevar a transportar a Haití. Entonces, él también detalla, como bien dije, que fueron demasiadas las humillaciones, y desde esa época nosotros vemos el sufrimiento, aparte de que él viene de Hincha. Hincha todos saben, o la mayoría saben, o algunos, de que Hincha, los padres de que nacieron a inicios de 1800, tuvieron que abandonar ese territorio. ¿Por qué? Porque los haitianos ya empezaron a motivar, a hostigar a esa población. Esa población lo que hace es que se traslada, y otros apellidos, aparte de los Santana, los Familias, los Febles, se trasladan a la parte más segura, que era la capital, que era los Alcarrizos, una zona que duraron un tiempo, y luego pasaron a lo que es el Ceibo. Y de ahí vemos ya cómo viene la zozobra, y desde el perfil psicológico, podemos de ahí, no soy psicólogo, pero de ahí podemos ver cómo que vienen ya ese resentimiento, que muchas veces los resentimientos llegan a ser positivos en ese sentido, porque sin ese resentimiento, que de hecho escribí un artículo del mismo Duarte, ese resentimiento de esas cosas que le hacían mal los haitianos, de ahí que despiertan esa valentía, esa decisión, ese arrojo de estos grandes próceres del pasado, incluyendo, claro, está el mismo Duarte y el mismo Santana. Y de ahí podemos ver que de ahí mismo vemos que, y puedo detallar, que no solo vienen focos de aquí, de la capital, porque lo dice el mismo Charles Herald, que dice que había un grupo él le llama, bueno, este grupo capitalino, que lo detalla, fue que apoyó a la revuelta en el Ceibo. En realidad la revuelta inicia en el Ceibo. Estamos hablando de 1800, digamos, 1844, pero estamos hablando del 25 de febrero y 26. De hecho, ahí es que ocurre la gran lucha sangrienta. Y ¿quiénes son los que le dirigen? Los hermanos Santana, Pedro y Ramón Santana. Pero no solo eso, ya ellos habían firmado el manifiesto. Santana fue de los que firmó el manifiesto del 16 de enero, que es prácticamente la constitución de lo que va a ser el nuevo Estado. En realidad, muchos hablan de una manera superficial del movimiento de la Trinitaria, de otros movimientos como la filantrópica. Yo cuestiono eso, porque siempre motivo el pensamiento crítico, porque el mismo digo a alguien, deme la fuente. Bolívar hablaba de sus proyectos escritos, deme la fuente de Duarte, escribir sobre ese proyecto. Entonces, sí es verdad que existió, porque Duarte habla de un movimiento, Dios, Patria, Libertad, lo dice en sus cartas, y que ese movimiento ocurrió en 1838. No habla de secreto, y a partir de ahí nosotros podemos decir que se vincularon cada uno de los líderes por lograr la separación. Y de hecho, Santana no es como dicen, que era de un sector contrario al Partido Nacional Dominicano, que era el partido de Duarte, que casi no lo mencionan, no entiendo por qué. ¿Duarte tuvo un partido político? Partido Nacional Dominicano. Lo especifican los generales en la Restauración, cuando ya Duarte estaba hostigando por ingresar al territorio en ese entonces español, y él dice que el general Duarte, que fue figura clave y líder del Partido Nacional Dominicano en 1844. Entonces, de ahí nosotros podemos tomar eso como referencia, y aparte de eso, que fue, en este caso, Duarte fue el líder del Partido Nacional y fue el partido que triunfó. ¿Por qué fue el partido que triunfó? Porque estaban los afrancesados dirigidos por Báez. Pero lo que quiero, para no salirme del tema de Santana, es que Santana perteneció a este partido y fue fundamental para la independencia nacional. ¿Por qué fue fundamental? Ya para ir entrando a lo que es la batalla. No solo nada más por su arrojo, sino por los recursos que invirtió tanto él como su esposa por la causa independentista. Estamos hablando y citado que movilizaron del este 156 cabezas de ganado solo nada más para la batalla del 19 de marzo. Y estamos claros que Santana era prácticamente uno de los líderes, el más grande líder del este. Eso es indiscutible. Tanto así que también no estamos hablando nada más que Duarte era el único líder, porque yo soy de los que trato de distribuir ese liderazgo, ese poder,
que se ve descrito en el manifiesto. Ahí están todos los líderes, casi 200 firmas de estos líderes que dijeron nosotros no queremos ser Haití, y ahí habla de separación, no habla de independencia. Alguien me dijo que era semántico. En realidad el término no es tanto semántico. Para mí es una transición donde viene un gobierno que es, y para mí lo hicieron perfecto. Los próceres tuvieron tanta inteligencia que yo lo destaco, que no sé si que nosotros hemos cambiado, pero ahí se ve detallado que cumplieron paso por paso lo descrito del manifiesto. Déjame hacerte una preguntita para que siga con esa misma línea de pensamiento. ¿Por qué, o no por qué, qué te ha motivado a convertirte en un biógrafo de Pedro Santana y no de Luperón, de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Bobadilla, a sabiendas de que Santana ha sido un hombre tan vilipendiado en la historia de la República Dominicana? Lo primero es, Valentín, que nosotros tenemos que fortalecer el nacionalismo, y nosotros tenemos que fortalecer, ahora mismo hay una invasión atroz e ilegal de ilegales haitianos a la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos como fuentes uno de los más grandes anti-invasión y anti-haitianos de la República Dominicana, o el más grande anti-haitianismo, y lo es Pedro Santana. Entonces yo veo una corriente. De hecho, alguien me estuvo enviando un video de una joven que yo sé que no tenía la capacidad para ella publicar esos documentos, y me luce que también están tercerizando para seguir haciéndole daño a la figura de Pedro Santana. Pero con esto se fortalece el Instituto Duartiano, digamos, porque a partir del Instituto Duartiano es que viene una corriente cada vez más agresiva hacia de hecho, en época de Trujillo ya estaba siendo bien visto. En ese tiempo, el general Pedro Santana, se crea la academia, de hecho le iban a poder Pedro Santana, se hacen municipios Ramón Santana, empiezan a esa corriente intelectual a tratar de hecho, fue este grupo de intelectuales que a través de la Academia de Historia, Dominicana de Historia, y a través de foros públicos de diferentes periódicos que llegaron a un debate, ellos establecen que Santana tiene los méritos de más para estar en el Panteón Nacional. Entonces, esa política que quieren acuñar o dirigir como que fue de Balaguer, ya entonces Balaguer parece, o me luce, que asumió esa responsabilidad desde antes, eso era desde la época de Trujillo, que estaban por llevarlo al Panteón Nacional. Continuamos entonces con el rol de Santana en la batalla del 19 de marzo. ¿Qué rol, qué papel jugó Pedro Santana ahí y qué tan determinante fue para la consolidación de la independencia nacional? Lo primero es que la mayoría de febreristas del 27 de febrero, que en realidad inició el 27, pero fue muy breve, el 28 que empiezan a concluirse. Todavía el 28 las tropas no se habían rendido, las tropas haitianas, y de hecho nosotros lo hicimos gracias a Saint-Denis, el cónsul, exigió, porque sí, Santana empezó a ser violento, arrestando y arrestando a todos los haitianos alegaron maltratos, y detrás de eso estaba Santana, dejándolo bajo arresto, y Saint-Denis se desplaza hacia el liderazgo, exigiéndole que se mantengan respetando el derecho de gentes. A partir de ahí ya existió cierta flexibilidad. Los haitianos antes de, nosotros le llamamos una rendición incondicional, fue una rendición condicional. Ellos plantearon para rendirse que se le den buques, de hecho le permitieron irse con sus armas, eso según las correspondencias que he podido leer, irse con su arma a su país. Se le garantizaron todos esos derechos, a partir de que Saint-Denis, que es considerado el padrino de la independencia, porque sí Francia tuvo un rol que no sé por qué lo han dejado de lado, pero fue fundamental para la independencia dominicana. Y alguien me dijo, un militar, que obviamente tengo páginas zona militar, tengo grupos que siempre me escriben cuestionando muchas o preguntando muchas cosas por curiosidad, y fue en el desfile que hubo un grupo de militares franceses que desfilaron. Yo, muy bien, porque Francia colaboró bastante por la independencia nuestra, y de hecho la bandera nuestra es muy similar a uno de los regimientos franceses, casi idéntica. Entonces de ahí podemos profundizar si nuestra bandera pudo tener también mucha influencia. Pero entonces, David, ¿por qué al pueblo dominicano nunca se le ha explicado todo eso? ¿Por qué ha sido tan tergiversada la historia
dominicana? Bueno, mira, existen, entiendo yo, muchas luchas de intereses y el vencedor es que narra la historia, para bien o mal. Entonces, fíjate, uno de los que yo veo como traidores más grandes que fue trinitario o ferverista, muy vinculado a Juan Pablo Duarte, Manuel Jiménez, muy vinculado a Juan Isidro Pérez, y de hecho, él tuvo un hijo con la que fue presidente de la República, con la hermana de Juan Isidro Pérez, que fue fundamental para el movimiento trinitario, entre comillas trinitario. Y ahí vienen esos vínculos. Uno fue presidente, luego de ser presidente, ¿qué va a pasar con aquel que hostigó a su padre, que tuvo que salir del país? Pero lo peor de todo es que se vuelve duque en Haití, convive con los haitianos. De hecho, yo leo cartas y correspondencias de Manuel Jiménez, como los militares y el gobierno haitiano dicen que hay que mantenerlo porque él va a ser fuente de la unión de ambos pueblos, y ahí mismo dicen porque el santanismo cada vez está más compacto. Vamos a tener como que darle un buen trato para que él sirva como de enlace pero que algo que me gustó, que dijo que el santanismo está unido y compacto. Entonces, Tú acabas de decir que, y algo muy bien sabido, que Santana nació en Hinche. Es una zona que luego Haití se quedó con ella. ¿Cómo Santana logra adquirir tanta riqueza, tantos recursos económicos para prácticamente financiar una batalla y convertirse en un líder de la dimensión que fue? el general Santana primero viene de una tradición de militar. Su padre fue un líder de la guerra con Sánchez Ramírez. ¿Qué pasa con esto? Que está el prestigio familiar. Entonces su hermano ya se vincula con una joven rica, y él le muestra apellidos febles, y él le presenta a su madre. A partir de ahí, ya de esta familia, que se mezclan, es que vienen las riquezas, prácticamente de una que era viuda, y de ahí viene lo que es parte de la riqueza, viene la hacienda del Prado, de todo eso viene desde ahí. Pero obviamente ya Santana era alguien de prestigio y de respeto y liderazgo, que lo establece también el cónsul Saint Denis. Santana estuvo al frente de la guerra del 19 de marzo, simplemente fue quizá el general que articuló y que instrumentó el proceso de descenso hacia allá. Me gusta siempre hablar y como él mismo dice, cada vez que ganaba una batalla, él dice que gracias a todos ustedes, él generalizaba, que dándole méritos, como entiendo, como un líder de verdad, dándole mérito a todos los que participaron en la contienda, porque en realidad cuando nosotros trabajamos, o sea, cuando ocurre una batalla, un conflicto, lo que sea, se necesita trabajar en equipo para el éxito. Y si nosotros no vamos a ver, si vamos lo primero que hace Santana es, que era lo que te quería comentar, pero son tantas a veces ideas que uno, era que la mayoría y eso lo ha hecho la literatura novelesca. Nosotros tenemos una literatura de novelas, hoy, lamentablemente, te lo tengo que decir, porque hay algunos que te citan que Rosa Duarte, la fuente, Rosa Duarte, la hermana, dijo, muy bien que uno tome las cosas, pero no verlo como que es ya tal cual lo que ocurrió. También tenemos citas como el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer son novelas donde dicen cosas verdaderas, y otras cosas que es porque les sale a ellos, porque no tienen pruebas, porque piensan que pudo ocurrir eso, pero de repente no fue eso lo que ocurrió. Y, por ejemplo, y una de las cosas que Mella es el padre de la patria, se enseña en las escuelas, porque tiró el trabucazo. Muchos no saben ni siquiera dónde. Por un trabucazo. De hecho, se tiraron varios, según Saint Denis, y metralla también. El trabuco sí es lo ¿Esa misma noche? Sí, esa misma noche. De hecho, hubo un muerto, que generalmente no se dice. Lo dice Saint Denis en sus cartas. Y dice que primero fue el trabuco, obviamente está registrado. Supongo que fue Mella, él no dijo que fue Mella, pero que luego vinieron metrallas. El trabuco parece que dio el aviso, como se ha narrado en la historia. Y Sánchez que levanta la bandera nacional. Señores, estamos hablando que esta fue la independencia más larga de la historia de América. Entonces, si estamos hablando de la independencia más larga, Venezuela creo que 14, 15 años, nosotros estamos hablando ya de 17, y todavía en 1860, los haitianos todavía estaban incursionando en territorio dominicano. Entonces,
Y a partir de ahí, ellos, al levantar la bandera, como dicen en la historia de las escuelas, y el trabuco, entonces ya ellos empiezan a celebrar. Y más después de la rendición de los haitianos. Y Santa Ana lo que se planta es, bueno, entonces hay que ir al frente. Entonces, a partir de que se reúnen, nadie quiere ir al frente. Nosotros le debemos agradecer mucho a los pueblos del este, la independencia. Espérate, eso que tú dices es delicado. Hay un proceso de reorganización después del Trabucazo. Había que ir al frente. Nadie quiso. El que se ofreció fue Santana para hacer ese papel. Yo voy, mi ejército me acompaña. Entonces, a partir de ahí, que Duarte no estaba en el país, vamos a ver, porque Duarte es muy valiente. Duarte es muy valiente. Yo soy un defensor también para que muchos creen que o pueden manipular. Yo soy muy defensor de Duarte también, porque tampoco tuvo la oportunidad de demostrar esa valentía. Por los motivos que fuese, no vamos a cuestionar ya cosas de ese tipo, personales, partidarios de ellos, porque un partido, y como suele ocurrir también en el presente, esa ruptura Entonces, Santana se va al frente, pero se va al frente con todos sus hombres, con la mayoría de sus hombres. El capitaleño, señores, vamos a ser claros, puede ser por la educación, puede ser porque no sean tan guapos, puede ser... No tiene prácticamente a nivel histórico, has participado en grandes gestas. De hecho, aquí me dicen la Guerra de Abril vinieron muchísimos que fueron de los pueblos, vinieron de los pueblos. Nosotros tenemos grandes pueblos de bravos, valientes. Tenemos de Atomayor, que de ahí es prácticamente que se cría Santana. Atomayor ha demostrado históricamente con los gavilleros, con todo, que son pueblos de arrojo. Tenemos la pueblo también del Cibao, Moca. ¿Cómo vamos a excluir en los mocanos en Valentín? David, siempre se ha dicho que el ejército que se formó ya en la recién fundada República para la primera batalla el 19 de marzo, que fue el primer enfrentamiento bélico real, estaba compuesto por campesinos, con piedra, con palo, con machete. No había tecnología ni armas sofisticadas. Y cuando hablo de tecnología me refiero a fusil y armas de alto calibre. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, Valentín, vamos a hacer una pausa y al retorno seguimos con esa línea de pensamiento. Excelente. Retornamos en breve. Usted está viendo Los Defensores. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Alunizando en 66 segundos. 3, 2, 1. Nuestro contenido se ve en todas partes. Somos lo mejor. Somos Ruta 66 TV. Siga disfrutando Los Defensores. De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con David López, quien es un hermano historiador. Y antes de la pausa, David, yo te dejé una pregunta en el tintero. Yo te preguntaba que se ha dicho siempre que el ejército que conformó Pedro Santana para la batalla del 19 de marzo no era un ejército como tal entrenado, sino hombres dispuestos con piedra, palo, machete, cuchillo y todo... toda arma rústica que uno pueda imaginarse. ¿Qué de cierto hay en eso? Ninguno tenía experiencia de guerra, lo dice el propio Santana en sus cartas. Estamos hablando de que ellos nunca, como sí lo tenían muchos militares haitianos, tenían experiencia. Ellos no, eso lo detalla Santana muy bien. Y otra de las cosas era
que la mayoría de la Guardia Nacional para ese entonces generalmente no poseían armas, no le daban mando, porque eso debe decirse. Los haitianos todavía, todavía vemos, todavía en la actualidad, cómo ellos ven el blanco. Todos saben la historia de la bandera o la mayoría de Haití, cómo ellos escurrieron hasta el blanco para alejarse de Francia, de todo lo que es blanco. Nosotros fuimos víctimas, la población blanca de ellos. Entonces todos saben lo que pasó en ese sentido. Entonces, estos militares no le daban mando por ser dominicanos españoles, que generalmente era así. Ellos se sentían también muy vinculados a España y los haitianos nos llamaban los españoles y no le daban casi mando. Entonces ellos en realidad el fogueo, el principal bautismo de fuego y el fogueo lo adquieren aquí. Entonces José Gabriel García habla y otros hablan de que Duarte llegó a capitán. Escribí un artículo al respecto de que Duarte en realidad no es como lo ponen, que llegó a coronel. No sé por qué le interesa como que eso, la grandeza de Duarte puede ser cabo, puede ser capitán. Eso no le da la grandeza ya. Pudo haber no sido militar. Pudo no haber sido militar. Y el como hecho, José Martí. el hecho de ser el principal precursor de la independencia nacional. No entiendo, Valentín, ¿por qué es el interés en modificar la historia? Porque eso no lo va a hacer a él grande. La grandeza ya está, o como también la hizo Santana. Sacarlo de donde esté ya lo hizo. O sea, la historia la hicieron ellos. Ahora, David, es una cosa impensable ver cómo 2.500 hombres, que es lo que se dice en la historia dominicana, que participaron en la batalla del 19 de marzo sin experiencia, sin expertise, sin armamento, pudo vencer a más de 10.000 del ejército haitiano. Bueno, sobre eso te voy a decir algo. Existieron unos factores que el mismo Santana muchas veces le daba gracias a la providencia. Y eso casi no se dice. Francia colaboró mucho. ¿Con el pueblo dominicano? Con el pueblo dominicano. Pero ¿qué interés tenía Francia en que República Dominicana o esa parte de la isla, la española, se independice de Haití? Por ejemplo, la humillación que hizo Haití, y obviamente ellos querían que Haití le pagara. Después del terremoto que ocurrió, entre otras cosas, Haití dejó de pagarle la deuda externa. Por eso, no fue por Duarte que no se hizo el protectorado de Samaná. Fue obviamente, por dos motivos. Primero era porque no es cocolo, los cocolos son los ingleses, eran afroamericanos de Estados Unidos que lo trajo Boyer, entre otras cosas, y fueron a Samaná. Ellos sentían mucho miedo a la esclavitud, más que el dominicano. El dominicano le sentía miedo porque leía las cartas de los militares, cuando ellos decían que no querían la esclavitud. Y eso fue lo que también evitó el protectorado. Porque en realidad es una farsa total el asunto de que dicen que todos los bandos eran afrancesados. La única diferencia era que había un bando que buscaba la anexión total a Francia, y ese era liderado por Buenaventura Báez, que de hecho, cuando Duarte está fuera del país, es que la independencia no se iba a hacer. Que a propósito de eso, hace 2 días se cumplió un aniversario del fallecimiento de Buenaventura Báez. Que también entiendo yo que debe ir al Panteón Nacional, porque aquí no estamos fijos nada más con Santana, estamos tratando de reivindicar, Valentín, la historia y dar a cada quien lo que se merece. ¿Por qué tú dices que Santana hasta cierto punto le debe a la providencia, a la divinidad, el triunfo el 19 de marzo? La religiosidad, porque de hecho el pueblo le temía mucho a Haití, era la diferencia religiosa, cultural, pero sobre todo la religiosa. Ocurre también luego con España, lo mismo, problemas religiosos, porque un grupo una gran cantidad era masón, otros tenían unos hábitos que no les gustaban a ellos, que eran que los españoles, en el caso de España, no irnos tan lejos, no les gustaba. Entonces nosotros, y cada pueblo, según detalla un militar norteamericano que vino al país en 1846, dice que cada pueblo que iba tenía una gran cruz, y que el dominicano oraba siempre y todo era Dios y gracias a Dios, y que no le importaba, que todo lo grande eso fue Dios, y estaba la religiosidad muy inculcada, muy profunda en el pueblo. Pero sabes que escuchándote hablar sobre ese particular, ahora me crea como más deseo o incertidumbre de seguir investigando. ¿Cómo fue posible que 2.500 campesinos armados con palos
pudiesen vencer, independientemente de la ayuda de Francia, a 10.000 hombres armados con fusiles, a uno de los ejércitos mejor conformados en ese momento. Háblame de ese proceso, de la guerra del 19 de marzo. ¿Cómo fue eso? ¿Santana estuvo al frente con un machete, con un fusil? Mire, sobre los fusiles, ellos solicitaron 5,000 fusiles. De ahí empieza, incluso el mismo Santana narra que Duarte vino nada más con 29 fusiles y que una gran cantidad no servían. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces, estaban carentes, había mucho, la misma Junta establece que había muchos dominicanos, principalmente de la parte este, dispuestos, campesinos, dicen ellos, dispuestos a ir al frente, a combatir, pero en realidad hacían falta recursos. Una de lo que se dice, obviamente, como bien dije, uno de los primeros que entra en combate el 13 de marzo en uno de los conflictos, el primer es Mota, que luego fue presidente del país. Manuel de Regla Mota. De Regla Mota fue presidente del país. Él tiene el primer contacto. Pero luego viene la batalla del 19 de marzo. Duarte no estaba en el país todavía. Duarte, cuando llega de Venezuela, él lo que es ascendido a general, pero él sí va al frente. Pero nada más van 3 personas en su estado mayor. Eso es para que vean mucho. ¿Dónde estaban los duartistas a la hora de ir al frente? Que vemos muchos teóricos duartistas, y los prácticos. Ahora, Duarte sí fue, y Duarte quería continuar. Y cuando la Junta lo envió, él decidió incluso ver si podía irse por el Cibao y también atacar. Tenía muy en cuenta de que todo libertador debe ganar batallas. Y ahí es que está el problema, y es que existe ese binomio que se establece. Por eso hay que repartir en esta historia los poderes, porque lamentablemente Duarte no pudo estar en el país. ¿Qué tú opinas? Y disculpe que te... Y sobre los, para ya concluir, hubo muchas, aparte de que triunfamos en el 19 de marzo, hubo muchas estrategias dominicanas con relación al terreno, la geografía es muy importante, venían cansados la tropa, por eso Duarte habla de que el ejército era un ejército débil, un ejército... Pero, ¿el nuestro? No, el de ellos, porque por eso la estrategia de Santana... Pero también nosotros estábamos cansados, David, porque del Ceibo a Azua a caballo son 4 o 5 días a caballo. Entonces yo creo que hay como que habría una compensación de cansancio y cansancio. Lo que pasa es que, por ejemplo, Santana va a una área fértil, por eso que muchos está cerca del mar. Yo lo busqué hasta porque no me gusta estar especulando. Lo busqué hasta por satélite, por el mapa, y se ve bastante cerca del mar, una visión estratégica. Él se fue, pero señor, ustedes no son militares, muchas veces no son militares y están analizando. Eso lo analizó muy bien Cuervo Gómez, que era santanista. De hecho, cuando Joaquín Balaguer el doctor Joaquín Balaguer va a llevar los restos, está Cuervo Gómez ahí, que es uno de los más... Él establece que fue brillante las acciones tomadas por... De hecho, la vuelve a repetir. Como le dio resultado, él sigue repitiéndola en la batalla de las carreras, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando él triunfa en la batalla del 19 de marzo, entonces hay un repliegue, pero creo que ¿qué estaba evitando Santana? Venían varios francos. Entonces, con esto, ¿qué es lo que buscaban ellos? Hacer un ataque envolvente, o tipo en pinzas, ataque por ambos lados. ¿Y qué pasa si Santana se queda en el medio de estos dos flancos? Iban a masacrarlo, iban a acribillar. Entonces lo que hace es retirarse para evitar esto. Por eso que digo muchas veces que muchos civiles están analizando algo que desconocen. Es como que yo quiera ir a competir con médicos cirujanos, voy a quedar mal. Sí. Entonces hay que ver por qué él hizo eso, por profundizar, ver el especialista, citar un especialista en eso. Y ahí existen militares entre comillas, pero tampoco son historiadores. Muchas veces ni siquiera saben de lo que está de estrategias militares. David, en televisión el tiempo es fatal. Sí. Tanto a ti como a mí nos apasiona el tema histórico, pero quiero hacerte 3 preguntas y que trate de ver cómo resume, porque la historia se analiza en tiempo, hay que tener tiempo para esto. Lo primero es, ¿qué tú opinas sobre el artículo 210 de Santana, que ha sido una de las cosas por las que más se ha criticado? ¿Qué tú opinas de eso? Por otro lado, citar algunos aportes de Santana. Y en tercer lugar,
tú estás escribiendo un libro sobre Santana. Sí, claro. Que nos hable un poquito sobre eso. Son 3 preguntas que en 6 o 7 minutos debemos ir Ya, prácticamente vamos a ir concluyendo. concluir. Sí. Sobre el libro, sí, se llama Santana, o sea, lo tengo ya prácticamente, voy avanzado, 200 y pico de páginas, pero en realidad quiero resumir y si algo voy a hacer en el tiempo que esté de vida, puede ser poco mucho, ese aporte a la historia, a la, digamos, a Santana, que fue el libertador, por más que digan, desde 1844 a 1864 fue el libertador, y yo considero que necesita respeto y 20 años. reivindicar. Fue el libertador, murió siéndolo, no puede existir, de hecho, una... Murió pobre Santana, dicen algunos historiadores, que también entregó su riqueza a la independencia. Sí, él de le entregó la República. riqueza, pero el Congreso luego trató porque él no tenía ni siquiera una casa para venir del Ceibo a la capital y quedarse, y tuvieron que, de hecho, esa casa debería ser hoy día, y es vergonzoso, Valentín, ¿Dónde está esa casa? que el ejército está por aquí, por la zona colonial. Entonces, eso creo que lo tiene un extranjero, eso el ejército y la Fuerza Armada. No relaje, hermano. El señor Onofre debería tener eso como museo del ejército. La casa de Santana la tiene un extranjero. Eso da pena. El artículo 210. ¿qué tú Sobre el opinas? artículo, bueno, ya concluir la obra, esperamos que para este año esté lista para hacer ese aporte a la sociedad Y exponer tu obra. y exponerla, obviamente. Entonces, sobre el artículo 10, volvemos a lo mismo, manipulación histórica. Y para mí... a manipulación, fusiló a Sánchez, fusiló a María Trinidad Sánchez, fusiló a los hermanos Puello. Sí, lo que pasa es que el artículo 210 lo tiene establecido Estados Unidos. Lo que está haciendo incluso, y nosotros tomamos mucho la Constitución de Estados Unidos, de Francia, de España, y lo que está haciendo Trump ahora mismo es, ¿qué era lo que planteaba él? En caso de un ataque, va a ir al Congreso, están entrando los haitianos, vamos a que el Congreso lo apruebe. No, yo tomo la medida necesaria. Y si lo que ocurre en la guerra no se me pueda establecer penas por eso. ¿Por qué? Porque obviamente tú tienes que tomar medidas en la guerra, no es todo moral, no es todo ético. O sea, ahí vamos a hacer, por eso que quiero que sea abordado los temas de guerra con militares de verdad. Aportes de Santana a la patria, a la dominicanidad. Sí, pero entonces el artículo 210 es más light que el artículo 128 actual, y lo podemos debatir con todos, y que el 55, porque decía mientras esté en guerra, y Santana lo quita después en la segunda constitución, mientras esté en guerra él tome la medida necesaria, pero en guerra, avanzando, nadie va a llevar al Congreso. Usted como comandante en jefe, y lo tiene Estados Unidos, en caso de un ataque el presidente pueda responder sin ir al Congreso. Eso es lo que establece el 210. No manipulado, no sé qué, satanizado, da vergüenza. Aportes de Santana a la dominicanidad. A la dominicanidad. Mira, Santana, obviamente, que lo dice también el general de la Gándara en su obra, y muchos yo le digo, lean, para usted cuestionar, primero lea. Santana dice, de la Gándara dice que él no quiso, él forzó la máquina, dice a sí mismo, que él no quiso hacer la anexión. Pero si nosotros lo vamos a ver en el contexto, señores, este país fueron demasiado tiempo en guerras y en conflictos con Haití, más una guerra interna que el caudillismo lo eliminó Trujillo, para bien o mal, y tuvo que masacrar ahí a todo el que pudo para él implantar. Fue que eliminó el caudillismo. Eran guerras constantes y líderes, y no era como ahora, la geografía no es como ahora. El Cibao era como, más fácil se llegaba de Cuba a Montecristi que de Montecristi a la capital. Y eso es bueno que lo digan. De hecho, para ir al Cibao, la mejor ruta y más cómoda era a través de barco. Y tomaba demasiado tiempo, porque había que atravesar toda esa montaña a caballo. Y eso. Entonces, vamos a analizar las cosas como son. Y Santana, aparte de que ganó toda esa guerra o participó en ella, porque hay que ser jefe, cuando usted es el jefe, usted es el líder, que Duvergé recibía órdenes de él, Duvergé fue ascendido por él, y no solo Duvergé, hubieron Sosa, hubieron muchísimos militares, que la gente nada más que como yo le dije a alguien, mire, Luperón no ganó un solo combate, una sola batalla, no la ganó Luperón, y sin embargo es puesto como el líder superior a los libertadores, que sí tuvieron ahí, que fueron presidentes en esa época, y lo quieren poner, señores, Luperón no fue el líder, y lo podemos debatir con cualquier historiador de la restauración. Simplemente en la literatura, Valentín modifica todo y lo vuelve realidad, lo que es falso, y lo que es verdadero lo vuelve falso. Gracias, David López, amigo historiador. Creo que ha sido un conversatorio sumamente interesante. Yo me quedo con el deseo, porque yo tengo aquí más de 10 preguntas, yo también. dudas incógnitas que quería hacerte, pero en televisión el tiempo es fatal. Lo que vamos a hacer es que vamos a planear otra visita, vamos a planificar otra visita para que hablemos más en detalle
sobre este y otros temas históricos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes no se muevan de sus asientos. Vamos a ver la interesantísima sección de Nelson Gómez y hablemos de marketing. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos en Los Defensores como cada semana, hablando de marketing, pero marketing político. Señores, como este país, ustedes lo ven, muy politizado, pero esta ha sido una semana extraordinariamente politizada porque fue la semana posterior a el discurso, la rendición de cuentas del presidente de la República, que dicho sea de paso, rompió su propio récord con un tiempo increíblemente largo. Detallado, pero con un ingrediente que se observa cualquiera que ha escuchado los demás discursos de esta naturaleza, de que prácticamente el presidente hizo un resumen de 5 años, fue tanto tiempo para decir tantas cosas. Entonces eso por supuesto tiene una reacción. La oposición, que como dice, ni tonta ni perezosa, salió con respuestas planificadas, unas más calculadas que otras, pero en fin salió. El caso, tenemos ahí al presidente Fernández que inmediatamente monitorearon el discurso con un set de televisión. Igual lo hizo el PLD. El presidente Leonel Fernández salió inmediatamente a responder punto por punto los temas más importantes. E incluso planteando que hay demasiadas distorsiones y documentaciones que le suministran al presidente para dar esta rendición de cuentas, que están sustentados en la mentira o en datos no precisos o en datos no concluyentes. Pero la gente del PLD, que está en una estrategia de competencia en la oposición, hicieron lo propio, pero tirándole a dos palomas a la vez. Tirándole al gobierno y además presentando un escenario muy diferente a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo habló su líder, su virtual candidato a la presidencia, pero si nos vamos al PLD, fíjense lo que ellos hacen, miren qué escenografía. El PLD hace una escenografía patriótica, PLDista, con un público sentado tipo teatro, un solo orador en el centro, distante y cercano, con un juego de cámara, muy profesional, muy bien iluminado, y un muchacho de 40 y pico de años, que es el secretario general, Pujol. Pero eso obedece a una estrategia que tiene el PLD de intentar presentarse como el partido de los jóvenes y el partido de la renovación, y sabemos que es una estrategia de marketing político, que no está mal. Quieren presentar a Leonel como el viejo, ponerlo a pelear con su hijo Omar, que es el líder joven de la Fuerza del Pueblo, pero lo del PLD es tratando de sacar su propio cuerpo, porque todos sabemos que en la simpatía y estructuralmente como partido, la Fuerza del Pueblo duplica al PLD ya, porque es un tema de posicionamiento con alcalde, posicionamiento con diputados, posicionamiento con senadores. Recuerden que el PLD no tiene ni un senador en el Senado. Y la primera mayoría de la oposición es la Fuerza del Pueblo. Así pasó esta semana, pero también vinieron los alternativos. Por ejemplo, vamos a ver un meme que le sacaron al discurso del presidente, los alternativos. Alternativos, gente que ahí tenemos a varios influencers que no son bocina del gobierno, que salieron a desmentir con cámara y a decir, presidente, pero aquí en Ocoa esta carretera no se terminó. Y le han hecho memes inclusive hasta con caricatura como el inspector Gache. No sé si se acuerdan de ese, a lo que somos mayorcitos, ese personaje de caricatura. Pónmelo ahí, Dixon, para que la gente vea por dónde anda la guerra de la comunicación y el marketing en este país. ¿Y esta obra no dijeron que estaba inaugurada? ¡Otra mentira del presidente! Señores, por ahí viene la cosa, pero es que yo también, hay que decirlo, uno como experto en esta materia le pregunta al PRM y al buró que rodea al presidente, y es que ustedes no toman en cuenta que no tan solo en este mundo, que ya las redes sociales superan todo el dinero que se gasta en medios pagos, y que de cualquier yagüita de persona sale un tremendo alacrán de comunicador. Entonces,
Vamos a seguir hablando de este y otro tema porque la guerra de la comunicación en este país no se va a terminar nunca porque es parte de la vida. Hasta la próxima y nos vemos si Dios quiere.